31 datos de la vida de Hugo Chávez y curiosidades, lo bueno, lo malo, la corrupción. Así fue su horrible muerte. Hugo Chávez, presidente de Venezuela entre 1998 y 2013, año de su muerte, copó la escena política venezolana durante las 2 últimas décadas del siglo XX y los 13 primeros años del siglo XXI, con su retórica apabullante, su izquierdismo radical y su dura y a veces grosera oposición a Estados Unidos. Fue y sigue siendo el ídolo político de millones de venezolanos que vieron en él al paladín que lo sacaría de años de pobreza y ciertamente contribuyó con sus misiones, y gracias a la enorme renta petrolera venezolana, a mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas de menores recursos. Expropió más de 1000 empresas, la mayoría actualmente languideciendo o en bancarrota, propinando un rudo golpe al aparato productivo de Venezuela, del que todavía el país no se recupera. Murió inesperadamente de cáncer a los 59 años, y su muerte estuvo sujeta a toda clase de especulaciones, incluyendo que le habían inoculado la enfermedad. Vamos a dedicar este video a la carrera política de Hugo Chávez y a las circunstancias de su muerte, rodeada de increíbles curiosidades y rumores. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Fue hijo de 2 maestros de escuela primaria. Hugo Rafael Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954 en el pueblo de Sabaneta, en el estado suboccidental de Barinas, como segundo de los 6 hijos del matrimonio formado por Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, ambos maestros de escuela primaria. Fue criado desde temprana edad por su abuela Rosa Inés Chávez, cuyo nombre le pondría a su hija mayor, Rosa Virginia, y a su hija menor, Rosa Inés. De niño fue monaguillo, le gustaba jugar béisbol y tenía inclinación por el teatro. Estudió primaria en el grupo escolar Julián Pino y secundaria en el Liceo Daniel Florentino O'Leary de Barinas, graduándose de bachiller en Ciencias en 1971. Número 2. En 1982, juró que constituiría una nueva república. Ingresó a la Academia Militar de Venezuela en 1971, egresando en 1975 como subteniente y con un título de licenciado en Ciencias y Artes Militares. Fue ascendido a teniente en 1977 y realizó el curso medio de blindados en 1982 y el avanzado en 1983, siendo el mejor alumno en ambos. En 1982 fundó en secreto y como soldado activo el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 o MBR 200, en alusión a los 200 años del natalicio de Simón Bolívar, que se cumplirían en 1983. El 17 de diciembre de ese año juró bajo el samán de Guere, un árbol en el que acampó Bolívar, que constituiría una nueva república. En este juramento participaron también los oficiales Felipe Acosta Carles, Joel Acosta Chirinos, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández y Raúl Baduel. Número 3. Fracasó en el golpe de Estado perpetrado el 4 de febrero de 1992. El golpe contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez vio acción en Caracas, Maracaibo, Valencia y Maracay. En Maracaibo, segunda ciudad de Venezuela, Arias Cárdenas se apoderó de la gobernación del estado y apresó al gobernador Oswaldo Álvarez Paz. Sin embargo, el golpe fracasó en la toma del Palacio de Miraflores, sede del gobierno nacional, y Chávez se rindió y le pidió a los demás alzados que depusieran las armas, diciendo por televisión: "Nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados". El 3 de febrero, el expresidente y senador Rafael Caldera atacó duramente al gobierno de Pérez en una sesión extraordinaria del Congreso y prácticamente justificó el golpe de Estado. Número 4. Juró como presidente el 2 de febrero de 1999, llamando moribunda a la Constitución. Chávez y los demás líderes del fallido golpe estuvieron 2 años en prisión y fueron liberados en 1994 por Caldera, quien había relanzado su carrera política, ya en el ocaso, con su discurso del Congreso, ganando las elecciones presidenciales de 1993. En diciembre de 1994, Chávez viajó a Cuba, donde fue recibido con honores de jefe de Estado por Fidel Castro. En principio, Chávez llamó a la abstención para las elecciones presidenciales,
de 1998, pero los veteranos políticos de izquierda, José Vicente Rangel y Luis Miquilena, lo convencieron de que se lanzara como candidato, lo que hizo a través del movimiento Quinta República. Ganó las elecciones de diciembre de 1998 con el 56.5% de los votos y juró el cargo el 2 de febrero de 1999 sobre la Constitución de 1961, a la que llamó moribunda, prometiendo cambiarla. Número 5. Aprobó una nueva Constitución en 1999. En abril de 1999, Chávez realizó un referéndum consultivo preguntando a los venezolanos si deseaban cambiar la Constitución de 1961, el cual ganó con el 81% de los votos y una abstención de más del 62%. Se eligió una Asamblea Nacional Constituyente que redactó una nueva Constitución que fue aprobada el 15 de diciembre de 1999. Ese mismo día Chávez afrontó su primera crisis de gobierno con la tragedia de Vargas, unos deslizamientos de tierra y lodo por las intensas lluvias, que según fuentes mataron a 30.000 personas en el litoral central cercano a Caracas. El presidente rechazó la ayuda de Estados Unidos en la atención de la tragedia, siendo cuestionado por politizar la ayuda humanitaria. Número 6. La conflictividad se disparó entre 2001 y principios de 2002. Aprobada la nueva Constitución, en julio del año 2000, se realizaron unas megaelecciones de relegitimación de poderes, siendo Chávez reelecto presidente, esta vez con casi el 60% de los votos, mientras que su partido obtuvo la mayoría de la nueva Asamblea Nacional, que sustituyó al Congreso Nacional. En noviembre del año 2000, la Asamblea Nacional le otorgó poderes extraordinarios que permitían al presidente legislar por decreto. Ese mismo mes mostró en televisión fotos de niños que dijo que habían muerto por los bombardeos de Estados Unidos en Afganistán. Durante el año 2001 escaló la conflictividad entre la oposición y el gobierno, y el 23 de enero del año 2002 se realizó en Caracas una manifestación opositora que reunió a más de 200.000 personas. Número 7. Despidió por televisión a un grupo de gerentes de petróleos de Venezuela. Luis Miquilena, mentor político de Chávez, venía teniendo diferencias de opinión con el presidente y renunció a su cargo de ministro del Interior el 24 de enero del año 2002. Varios militares activos pidieron la renuncia del presidente y el 7 de abril Chávez anunció por televisión el despido de 7 gerentes de petróleos de Venezuela, amenazando con que no tenía inconvenientes para despedir a muchos otros más. Las protestas se intensificaron y el 11 de abril se realizó una marcha opositora de cientos de miles de personas que pretendió llegar al Palacio de Miraflores, rodeado por partidarios del presidente. Número 8. Un grupo de generales y almirantes lo desconocieron como presidente. La protesta degeneró en un enfrentamiento entre opositores y partidarios del gobierno. Chávez convocó una cadena nacional de radio y televisión, pero las televisoras privadas dividieron sus pantallas, mostrando al presidente en la mitad y la manifestación en la otra mitad. Hacia la 1:30 p.m. empezaron a reportarse muertos y heridos por los enfrentamientos, y al final de la tarde la televisión transmitió un mensaje de un grupo de generales y almirantes que desconocían al presidente. El canal Venevisión mostró a partidarios del gobierno disparando contra la marcha opositora desde Puente Llaguno. Número 9. Según su ministro de Defensa, aceptó renunciar. Los militares presionaron a Chávez para que renunciara y en medio de una confusa situación, el ministro de la Defensa, Lucas Rincón Romero, declaró por televisión al presidente. Se le solicitó la renuncia, la cual aceptó. El 12 de abril, el presidente del gremio empresarial, Fede Cámaras, Pedro Carmona, fue juramentado como presidente interino y seguidamente, asumiendo poderes supraconstitucionales, emitió un decreto en el que destituía todos los poderes públicos, lo que causó indignación en el chavismo y generó un fuerte malestar en parte de la oposición. El único gobierno latinoamericano en reconocer a Carmona fue el de Colombia. Número 10. Fue apartado del poder y restituido entre el 13 y el 14 de abril del año 2002. El 13 de abril, miles de manifestantes partidarios de Chávez salieron a las calles en Caracas y demás ciudades del país, mientras el presidente era trasladado a la isla de La Orchila. En la noche, partidarios de Chávez tomaron el canal estatal venezolana de televisión y en Maracay, el general Raúl Baduel, comandante de un batallón, declaró su adhesión al presidente y otros militares con poder de fuego se le sumaron. El vicepresidente Diosdado Cabello fue juramentado como presidente provisional y en la madrugada del 14 de abril, Chávez fue trasladado por vía aérea a Caracas para reasumir el poder. En su primer mensaje habló por televisión con un crucifijo entre manos.
Número 11. El paro nacional fue una medición de fuerzas ganada por el gobierno. Semanas después de los hechos de abril del año 2002, se reanudaron las protestas y en octubre un grupo de unos 120 oficiales, entre activos y retirados, se pronunciaron en una manifestación continua en la Plaza Altamira. En diciembre del año 2002 se inició una huelga general indefinida que afectó principalmente a la industria petrolera. El gobierno llamó a extrabajadores, militares y técnicos universitarios para tratar de mantener la continuidad operativa de la empresa petrolera, y a mediados de enero del año 2003, el gobierno consiguió el control de la compañía. Finalmente, el paro terminó el 3 de febrero por el gran desgaste que estaba ocasionando la economía nacional. Número 12. Llamó diablo a George W. Bush en la Asamblea General de la ONU. En agosto del año 2004 se realizó un referéndum revocatorio promovido por la oposición, ganado por Chávez con casi el 60% de los votos, cuyos resultados fueron avalados por la OEA y el Centro Carter, aunque los opositores denunciaron fraude. En las elecciones de gobernadores y alcaldes de octubre del año 2004, el chavismo ganó 22 de 24 gobernaciones de estado, y en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005, el gobierno copó el 100% de la Asamblea Nacional ante la abstención de la oposición. En la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2006, Chávez dijo: «Ayer el diablo estuvo aquí, huele a azufre todavía», en alusión al presidente estadounidense George W. Bush, quien había intervenido el día anterior. Número 13. El rey de España lo mandó a callar. Chávez fue reelecto en las elecciones de diciembre de 2006, con casi el 63% de los votos, frente al opositor Manuel Rosales, y en su toma de posesión, el 10 de enero del año 2007, anunció que llevaría al país hacia el llamado socialismo del siglo XXI, y lanzó la arenga de patria, socialismo o muerte. En mayo del año 2007, la televisora opositora Radio Caracas Televisión debía renovar su concesión, y Chávez le negó la renovación, quedando fuera del aire desde entonces. En noviembre del año 2007, Chávez interrumpió repetidamente al jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, mientras hablaba en la 17ª Cumbre Iberoamericana realizada en Chile, para lanzar críticas a José María Aznar. El rey de España, Juan Carlos de Borbón, que estaba sentado cerca del venezolano, lo miró y le dijo: «¿Por qué no te callas?». Número 14. Expulsó de Venezuela al embajador de Estados Unidos en medio de un mitin. En diciembre del año 2007, Chávez sufrió su primera derrota electoral importante, cuando una reforma constitucional promovida por el gobierno fue rechazada estrechamente por los votantes, con un 51% de los votos. En un mitin realizado en septiembre del año 2008 en la Avenida Bolívar, el lugar habitual de sus multitudinarias concentraciones, Chávez expulsó de Venezuela al embajador de Estados Unidos, Patrick Doty, con palabras soeces, llevando a su máxima atención las ya tensas relaciones entre los dos países. Número 15. Perpetró un ataque contra los judíos. Tras una serie de condenas públicas a Israel por parte de Chávez, debido a los ataques de ese país en la Franja de Gaza, el gobierno venezolano rompió relaciones y expulsó al embajador israelita. Poco después, la noche del 31 de enero del año 2009, un grupo de 15 personas fuertemente armadas irrumpió en la sinagoga Tiferet Israel, la más antigua de Caracas. El comando sometió y amordazó a los vigilantes, destrozó objetos y pintó grafitis contra los judíos. En 2010, Chávez maldijo a Israel en cadena de radio y televisión. Número 16. Discutió a gritos con el presidente colombiano Álvaro Uribe en el transcurso de una cena de jefes de Estado en México. En febrero del año 2009 fue aprobada con el 54% de los votos una enmienda constitucional promovida por Chávez para eliminar el límite al número de reelecciones de los cargos de elección popular, incluido el de presidente de la República. En el transcurso de una cena de jefes de Estado durante la 21ª reunión cumbre del Grupo de Río, celebrada en Cancún, México, Chávez y el presidente colombiano Álvaro Uribe discutieron a gritos por sus públicas diferencias políticas y económicas. Número 17. Prohibió la Coca-Cola Cero en Venezuela. En junio del año 2009, Chávez prohibió la venta en Venezuela de la Coca-Cola Zero, el refresco lanzado en 2005 por Coca-Cola Company y promocionando como 0 calorías y 0 azúcar. Según informó el ministro de Salud, Jesús Montilla, el producto debe de ser retirado de la circulación para preservar la salud de los venezolanos, aunque sin precisar los riesgos de consumirlo. La compañía estadounidense acató la decisión, aclarando: Coca-Cola Zero es elaborado bajo los más altos estándares de calidad a nivel mundial y cuenta con el respectivo registro sanitario que exigen las leyes.
Número 18. Prohibió Halloween. En octubre del año 2012, los hoteles Venetur, expropiados por el gobierno venezolano, programaron la celebración de Halloween y circularon varios tweets con mensajes como: ¿hasta cuándo instituciones estatales promoverán el neocolonialismo? ¿Y qué impresentables son, fomentando nuestra transculturización? Poco después, el ministro de Turismo, Alejandro Fleming, dio marcha atrás y en la cuenta de Venetur se publicó el siguiente tuit: por instrucción del ministro no se realizará actividad que promueva valores distintos a los venezolanos. Oliver Reina celebró la decisión escribiendo: mi gente, un logro tuitero, la suspensión de fiestas de Halloween en los hoteles Venetur. Número 19. Basó su política social en las misiones. Hugo Chávez sustentó su gobierno en las misiones, unos programas sociales dirigidos a favorecer a la población de menores recursos. Entre estas iniciativas destacaron la misión Robinson, para enseñar a leer y escribir a la población analfabeta, las misiones Rivas y Sucre, para facilitar los estudios primarios y secundarios y universitarios, la misión Barrio Adentro, para construir infraestructura asistencial y prestar atención médica en las barriadas populares, y la gran misión Vivienda, para reducir el déficit de unidades habitacionales. Estas misiones tuvieron diferentes grados de éxito. En el caso de la vivienda, hasta 2007 el gobierno solo había podido construir 260,000 soluciones habitacionales y el déficit era de 1.8 millones. Número 20. Las misiones fueron una enorme fuente de corrupción. Si bien las misiones implementadas por Chávez mejoraron las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas, también se convirtieron en una herramienta de chantaje electoralista y en un enorme foco de corrupción por el que se perdieron grandes cantidades de recursos. Generalmente las misiones eran manejadas por oficiales de la Fuerza Armada afines a Chávez, que administraban fabulosos presupuestos sin ningún tipo de control por algún ente regulador. Algunos de estos militares viven actualmente en el extranjero, disfrutando de sus fortunas malavidas. Número 21. Expropió más de 1,000 empresas entre 2002 y 2012. En enero del año 2007, Chávez anunció su intención de nacionalizar empresas de telefonía y electricidad que operaban en manos privadas, así como tomar el control de algunos proyectos petroleros que se desarrollaban con inversión de compañías transnacionales del sector. La empresa telefónica CanTV, privatizada durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue renacionalizada por Chávez, mientras que la Electricidad de Caracas, compañía de propiedad privada desde su fundación en 1895, también pasó a manos del gobierno. Entre 2002 y 2012, Chávez expropió más de 1 millar de empresas, incluyendo otros casos emblemáticos como Lácteos Los Andes, propiedad de Parmalat, y una planta de procesamiento de arroz de Cargill. La gran mayoría de las empresas nacionalizadas redujeron su producción o quebraron en manos del Estado. Número 22. Durante su gobierno aumentó la criminalidad. Según el libro Violencia Juvenil en América Latina, de Garrett A. Jones y Dennis Rogers, en 1990, la tasa anual de homicidios en Venezuela era de 13 por cada 100,000 habitantes, aumentando a 25 en 1999, primer año de gobierno de Hugo Chávez. Durante el chavismo, este índice subió a 44 en 4 años. El periodo chavista vio florecer algunas megabandas criminales, supuestamente vinculadas con la Fuerza Armada, especialmente en el tráfico de drogas, empeorando una situación que ya era grave cuando Chávez llegó al poder. Entre 1999 y 2011, los secuestros en Venezuela pasaron de 44 a 1,150. Número 23. Su deterioro físico comenzó en mayo del año 2011. La decadencia física de Chávez comenzó en mayo de 2011, cuando unas molestias en su rodilla izquierda lo obligaron a suspender un viaje oficial por Brasil, Ecuador y Cuba. En esa ocasión explicó: yo tengo una lesión vieja en una rodilla, producto de los años mozos, de paracaidismo, béisbol y la vida de uno en el ejército. Tengo una vieja lesión en la rodilla que nunca llegó a mayores, pero en los últimos meses vengo sintiendo molestias, dolor en la rodilla, que subía hacia el muslo izquierdo. Tras algunas semanas alejado de los focos, Chávez hizo una aparición en su programa Aló Presidente. Dijo que todavía no estaba en condiciones de retomar su agenda regular por la persistencia del dolor. Número 24. Su dolencia se convirtió en una enfermedad secreta. El 10 de junio del año 2011, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, declaró desde La Habana, Cuba, que Chávez había sido operado de urgencia de un absceso pélvico. Un mes después, el propio Chávez compareció explicando que en la cirugía realizada en Cuba le había extraído un tumor maligno del tamaño de una pelota de béisbol,
añadiendo que se sometería a un tratamiento de quimioterapia en la isla antillana, sin ofrecer detalles sobre el tipo de cáncer que padecía. El presidente venezolano retornó a Caracas el 23 de septiembre del año 2011, confiando en una plena recuperación para ganar las elecciones presidenciales del año siguiente. Sin embargo, a mediados de febrero de 2012, Chávez anuncia que nuevas evaluaciones en la capital de Cuba habían detectado la persistencia de una lesión en el mismo sitio. Número 25. Ganó las elecciones del año 2012, minado por la enfermedad. A esas alturas, lo único que se sabía públicamente de la enfermedad del presidente venezolano era que el tumor estaba localizado en la zona pélvica, y ante la ausencia de información oficial, se empezó a especular sobre un posible cáncer de próstata. Sin embargo, la recaída repentina hizo pensar a varios médicos venezolanos que, posiblemente los especialistas cubanos, se habían equivocado en su diagnóstico inicial de un absceso pélvico. Surgió entonces la hipótesis clínica de que probablemente Chávez padecía de un leimiosarcoma, un raro tumor que se desarrolla en la vejiga, que no manifestó síntomas hasta hacerse bastante grande. Chávez ganó las elecciones el 7 de octubre del 2012, pero su ausencia en la toma de posesión, el 10 de enero de 2013, hizo saltar todas las alarmas. Estaba en Cuba luchando contra su enfermedad. Número 26. Maduro aseguró que murió por un cáncer inducido. José Rafael Marquina, un médico venezolano que se hizo popular en Twitter, comentando la enfermedad de Chávez, señaló: "En este momento no existe ningún tratamiento curativo sino paliativo para el dolor que está sufriendo. Chávez está en fase terminal y eso es irreversible". El 4 de marzo de 2013, Ernesto Villegas, ministro venezolano de Información, declaró: "Chávez presenta una nueva y severa infección", agregando que se mantenía aferrado a Cristo. El 5 de marzo del año 2013, a las 4:25 p.m., el vicepresidente Nicolás Maduro anunció la muerte de Hugo Chávez en la ciudad de Caracas. Maduro aseguró que la dolencia había sido inducida por los enemigos de la patria y anunció la apertura de una investigación científica que demostraría que el comandante Hugo Chávez fue atacado. Número 27. La comunidad científica rechazó la idea de que su cáncer fue inducido. La versión de la posible inducción del cáncer padecido por Chávez fue rechazada por la comunidad médica internacional. El oncólogo peruano-estadounidense Elmer Huerta, presidente de la Sociedad Americana del Cáncer, dijo: "Es imposible que se pueda inocular un cáncer, ya sea por la vía oral, mezclado en una bebida o comida, o por una inyección en la vena, en la grasa o el músculo". Y añadió: "Inyectadas, el sistema de defensa del receptor mataría inmediatamente a las células cancerosas trasplantadas". También desestimó la posibilidad de desarrollar un cáncer inducido por una sustancia química o radiactiva, señalando: "Para que una sustancia química cause cáncer, se sabe que es necesario un larguísimo tiempo de exposición al elemento químico. Estamos hablando de dosis constantes y prolongadas durante muchos años". Y concluyó: "La idea de que una sola dosis del veneno pueda causar cáncer no tiene fundamento científico". Número 28. Se especula que murió en Cuba varias semanas antes de la fecha oficial de muerte. Se especula que Chávez murió meses antes de la fecha oficial anunciada. Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República durante la gravedad y muerte del presidente, dijo después en una entrevista que, encontrándose en el extranjero en diciembre de 2012, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la llamó para pedirle que retornara al país porque Chávez había muerto. Según Ortega Díaz, mientras hacía las gestiones para regresar, recibió otra llamada de Cabello, diciéndole que el presidente seguía vivo. El capitán de corbeta Limsi Salazar, segundo oficial de la Guardia Presidencial de Chávez, declaró en enero de 2015 que Chávez murió en Cuba el 30 de diciembre del año 2012, 2 meses y 6 días antes de la fecha oficial. Número 29. Un empresario brasileño vinculado con el gobierno venezolano declaró en un juicio que murió en Cuba. La versión de que Chávez había muerto antes de la fecha oficial fue desmentida posteriormente por el gobierno venezolano, mostrando fotografías de Chávez junto a sus hijas, María Gabriela y Rosa Virginia, leyendo la edición del diario Granma, el 15 de febrero de 2013. En diciembre del año 2016, Eusenando Acevedo, presidente de la filial venezolana de la empresa brasileña Odebrecht, estrechamente relacionada con el gobierno venezolano, declaró en un tribunal de Brasil que Chávez había muerto en Cuba y no en Caracas. Acevedo dijo, refiriéndose a Chávez: "Él anunció en cadena de radio y televisión que si le pasaba algo en su último viaje a Cuba, eligieran al entonces vicepresidente de la República como su sustituto, viaje del cual no regresó. El vicepresidente era Nicolás Maduro".
Número 30. Su cortejo fúnebre recorrió 13 kilómetros y duró 7 horas. La noticia sobre la muerte de Chávez se ubicó entre las primeras 10 tendencias de Twitter a nivel mundial. El gobierno venezolano decretó 11 días de duelo nacional, con prohibición de fiestas y consumo de bebidas alcohólicas. 12 países latinoamericanos declararon luto nacional, incluyendo Argentina, Brasil, Perú y Chile, así como Irán, Nigeria y Bielorrusia. El funeral de Estado se celebró el 8 de marzo y el cortejo fúnebre de 13 kilómetros entre el Hospital Militar y la Academia Militar duró 7 horas y fue seguido por miles de personas. A las exequias asistieron más de 30 jefes de Estado o de gobierno, incluyendo el mexicano Enrique Peña Nieto, la brasileña Dilma Rousseff, la argentina Cristina Fernández de Kirchner, el colombiano Juan Manuel Santos, el cubano Raúl Castro, el peruano Ollanta Humala, el uruguayo José Pepe Mujica, el nicaragüense Daniel Ortega, el bielorruso Alexander Lukashenko y el iraní Mahmoud Ahmadinejad. Igualmente estuvieron presentes el director sinfónico venezolano Gustavo Dudamel, el exbeisbolista dominicano Sammy Sosa y el actor estadounidense Sean Penn. Número 31. Se descartó su embalsamamiento por el tiempo transcurrido desde la muerte. En principio hubo incertidumbre acerca del lugar en el que reposarían los restos de Chávez, y el presidente encargado, Nicolás Maduro, anunció que el cadáver sería embalsamado para ser expuesto en el cuartel de la Montaña, antiguo museo histórico militar. Sin embargo, especialistas llegados a Venezuela desde Alemania y Rusia dijeron que el embalsamamiento ya no era opción por el tiempo transcurrido desde la muerte. Maduro declaró en la Feria Internacional del Libro que la idea del embalsamamiento había surgido producto del amor. Al final, Chávez fue enterrado en el cuartel de la Montaña, en un espacio llamado La Flor de los Cuatro Elementos, diseñado por el arquitecto Fruto Vivas, en la popular parroquia 23 de enero. 10 años después de su muerte, millones de venezolanos, especialmente de las clases populares, continúan añorando a Hugo Chávez como una especie de Robin Hood latinoamericano, mientras otros tantos lo responsabilizan de ser el origen de las calamidades que afectan a Venezuela. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 datos de la vida de Hugo Chávez y curiosidades, lo bueno, lo malo, la corrupción y cómo fue su horrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.